está. Ahí estamos en vivo. Estamos en el comentario. Sí, ya estamos en vivo. Ahí se empiezan a unir. Bueno, genial. Publicar. Mantenemos apretado, ¿no? Ahí lo comenté. Y ahora lo mantenemos apretado. Dale, perfecto. Así dejamos el comentario fijado y ya arrancamos con la charla, que esta les va a encantar. Sobre todo para educarnos financieramente. Es tu dinero. Le doy la invitación. Vamos a invitar a Nico Litvinov, que es una de las personas que más sabe explicar qué hacer con nuestros ahorros, con nuestro sueldo, caja de ahorro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, todas las diferencias, que es, te digo, hoy con la pandemia es fundamental. Acá, ¿le invitamos? Acá, ahí. Vamos a esperar que se sume y ya vamos a arrancar con esta charla que, en serio, les va a interesar. Acuérdense todos los que se van sumando. Ahí está. Nico, ¿cómo Me andás? parece que estoy. Buenas, ¿qué Ahí va. tal? ¿Cómo Sí, estás, Ramón? perfecto, Nico, ¿cómo andás? Un Bien, ¿y gusto. vos? Muy Ya que bien, muy estoy bien. buscando la imagen por ahí un poquito más abajo, así me puede salir Sí. mejor. No, no te Ahí, preocupes. ahí está. Ahí lo vamos a esperar. Ahí está. Me toca como- Me parece A que ver. ahí va a estar. Ahí estamos Ahí, mejor. Sí, ahí te veo perfecto. ¿Vos me escuchás bien? te escucho perfecto, Ramón. Bueno, Nicolás Litvinov, entonces vamos a hacer la presentación formal, Nico, para todos los que se Dale. van sumando, economista, experto en mercado de capitales, una página que es clave para todos los que les interesa arrancar en esto, que es estudinero.org, autora de más de 4 libros. Después te voy a preguntar por uno en particular, el primero tuyo, que tengo algunas dudas, más Bueno, dudas que certezas, obviamente, pero la idea de esta charla es ofrecer conceptos básicos del mundo financiero para distintos públicos, sea joven, grande, de edad mediana, adulto mayor, todo lo que sea. Ahora que arrancó la pandemia, la cuarentena, y esto lamentablemente va para largo, estamos todos con qué es el home banking, diferencias entre tarjeta de débito, tarjeta de crédito, qué hago con el mínimo, lo pago, no lo pago, cómo hago las cuotas, cómo invierto algunos pequeños ahorros, sobre todo ahora si tenés algún pequeño ahorro mes a mes, qué conviene, si dólar, no creo que dólar ahora, pero también cómo es el tema de los plazos fijos y demás. Así que, Nico, prepárate para unos 40 minutos donde yo, pero sobre todo, quiero que la gente que se va sumando, ahí ya se van sumando muchos, se dicen, Nico, dame tips, toda esa gente que se vaya sumando, sí. bienvenido sea, Nicolás se va a encargar de darnos todas las respuestas. ¿Más o menos es así? Es así, sí, sí, exactamente. La Bien. idea es, bueno, compartir esta tarde con ustedes, con la gente que sigue el Santander y poder dar algunos consejos de cómo utilizar el banco, temas de finanzas, cualquier cosa que quieran saber, esta es la oportunidad. Mirá, arranco yo de entrada, conceptos Dale. muy básicos, que quiero Ujú. que me dejes en claro. Tengo una tarjeta de débito y tengo una tarjeta de crédito. ¿Cuál vendría a ser la diferencia cuando uso una u otra? Bien. Bueno, sabemos que la tarjeta de débito, justamente la ventaja que tiene para las finanzas personales es que cuando vos haces una compra se te debita en el momento, ¿no? Sí, Entonces, no estás difiriendo lo que es la parte del consumo, del disfrute, de lo que estás comprando, de la parte del pago, como sí sucede con la tarjeta de crédito. Entonces, yo diría que la tarjeta de débito es como tener efectivo digital de alguna manera, en donde vos podés bien, gastar y se te va a ir debitando en el momento, no tiene costo de mantenimiento, ¿no? La tarjeta de débito viene de la caja de ahorro, entonces la caja de ahorro no tiene costo de mantenimiento y en cambio con la tarjeta de crédito, sobre todo para aquellas personas que no tienen, que saben que no tienen un buen manejo financiero, que tienen algunas falencias al respecto, no es recomendado el uso de la tarjeta de crédito en ese sentido porque pueden llegar a tener problemas después para poder cubrir el pago mensual. fundamental. Bueno, ahí cuando decís lo del tema del pago mensual, muchas Sí. veces, lo que nos, digamos, personalmente como asalariado y demás, que vos decís, bueno, ¿cómo organizo mis gastos? ¿Cómo me voy ordenando? Y la verdad que con toda esta situación y el estrés que estamos manejando todos y demás, es como, bueno, vas tapando baches pensando, al menos cuando arrancó la pandemia, bueno, esto ya se va a acomodar y tenemos que empezar a acostumbrarnos de que esto va para largo. Y ahí es donde, digamos, consultarte un poco, bueno, a ver, sentate y ordena tus cuentas, ordena tu mes y de qué manera lo ordenás vos.
para no tener sorpresas después el 7, el 12, el 15 de cada mes, digamos. Sí, bueno, eso es una de las partes fundamentales de las finanzas personales, ¿no? Que tiene que ver con tener un registro de los egresos y de los ingresos también, ¿no? Pero sobre todo de los egresos, o sea, de los gastos. Tenemos distintos tipos de gastos. Los gastos no son todos iguales, como sabemos. Hay gastos, hay gastos en obligatorios o gastos que vos tenés que hacer todos los meses. Hay gastos deseados, que son gustos que por ahí te podés dar. Entonces, ¿viste la famosa frase, no sé en qué se me va el dinero? Sí. Estamos a día 10 y no sé en qué se me fue, estamos a 15. Bueno, eso si vos cuidás tus finanzas personales no te puede pasar. Vos tenés que saber en qué se va cada centavo que gastás. Y esto que puede ser muy engorroso al principio, que sería, bueno, pero que tengo que andar anotando cada gasto que hago, Claro. voy al kiosco, me compro una Coca-Cola y tengo que anotar que gasté una Coca-Cola. Sí, al principio sí, los primeros 2 meses por lo menos, para poder hacer vos un análisis de en qué estás gastando y cuáles son los gastos que se están llevando gran parte de tu presupuesto mensual para después poder gastar de manera inteligente, que tiene que ver con ordenar esos gastos y transformar la mayoría de los gastos que puedas en inversión. Bueno, mirá, eso está bueno. Transformar el gasto en inversión. Eh, Cuando yo me doy cuenta que mes a mes me empieza a sobrar, empiezo a obtener un pequeño ahorro de ponerle 10.000, 15.000, 6.000, 20.000 pesos, ¿sí? Hagamos de cuenta 10.000 pesos para hacerlo redondo. Y vos decís, bueno, hay una frase que vos dijiste en una entrevista en Guatemala que me pareció clave, que dijiste, tenés un ahorro y ahí no termina el problema. Ahí está empezando el problema. Bueno, Exactamente. ¿qué hacer cuando vos tenés un pequeño ahorro así cada 30 días? Que decís, bueno, ¿qué hago para no perder el valor al dinero? No vayamos a lo básico que es, bueno, comprar dólares y mantenerlo. Mm. Sí, bueno, yo justamente dije eso porque cuidar, los argentinos tenemos dos trabajos, ¿no? Uno es generar el dinero y el otro es cuidarlo. Es un doble trabajo que tenemos. Pero ¿por qué tenemos este trabajo adicional de tener que saber cuidar nuestro dinero? Porque vivimos en un país que lamentablemente, como sabemos, por lo menos en las últimas décadas y más también, el poder de fuego de la moneda local, del peso, en el cual todos nos manejamos, no fue muy bien defendido a raíz de los resultados. Entonces, el problema que yo digo, que claro, digamos, es el problema que todos queremos tener, porque tampoco vamos a, hay gente que tiene problemas en serio, que es No, no, no estamos tener de acuerdo. ingreso, ¿no? Pero Vamos a un lo que lindo yo, problema, digamos. exactamente, es después tener que ver cómo, tenés que ver cómo defendés esos 10.000 pesos por mes que tenés para que no se devalúen, ¿no? Y en ese sentido, el tipo de inversiones, porque siempre vas a tener que hacer una inversión con ese Sí. dinero, son muy dispares, ¿no? Y tienen que ver también con tu perfil de riesgo, con lo que vos, con la educación financiera que tengas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no asustarse y pensar que tengo que salir a dolarizarme a cualquier precio, porque Bien. eso hace que la gente cometa errores por no entender cómo funciona, ¿no? Hay gente que piensa que comprando por ahí un coche importado se está dolarizando o que comprando un pasaje aéreo te estás dolarizando. Y la verdad que esos dos casos que acabo de dar no son inversiones en ningún caso, son gastos. Antes dijimos que hay que transformar el gasto en Claro. inversión. Son gastos porque te van a sacar dinero del bolsillo todos los meses, ya sea en costo de mantenimiento del coche, seguro, patente, etcétera, o en el caso del pasaje en avión, bueno, hay que ver después cuándo podés viajar. No es algo que vos puedas, el pasaje en avión, por más que esté en dólares, no es algo que vos después puedas vender Claro. a otra persona para hacerte de ese capital, no son transferibles, entonces tampoco es que es algo que vos puedas después volver a contar con ese capital. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué sería lo que hay que hacer? Bueno, como decíamos antes, depende del perfil de riesgo de cada persona. Hay que ver, por ejemplo, dentro de ese menú de inversiones, ahora la compra de $200 mensuales a dólar oficial sabemos que está complicada, ¿no? Entonces, existen otras Bueno, porque mirá, alternativas. Sí. te hago una consulta en eso, que está bueno. Y gracias a la gente que se va sumando, sobre todo, les digo, cualquier comentario o duda para Nico la publican y yo se la voy a transmitir tal cual para que nos empiece a ayudar un poco. Con esta situación, viste que muchas veces te entra la publicidad que es, bueno, es un buen negocio ahora el plazo fijo. Y la verdad que vos decís, bueno, muy concreto, ¿no? ¿Cómo saco un plazo fijo? ¿Cómo calculo una tasa de interés? Y sobre todo, ¿cómo lo hago? Digamos, ahora que tengo que meterme en el home banking y demás,
¿Qué cálculo tengo que hacer? Sé que puede ser muy, conceptos muy engorrosos, pero lo más que puedas bajar a tierra para entender, bueno, plazo fijo. ¿Qué tengo que ver y cómo lo hago? Dale, buenísimo. Primero, el plazo fijo ahora actualmente hay una disposición del Banco Central de la República Argentina que le pone un mínimo, le pone un piso al plazo fijo. Entonces los bancos tienen que pagar un mínimo del Sí, 30,06%, pongamos 30% para hacer números redondos. Eso es una tasa de interés del 30% anual que vos vas a recibir por el dinero que vos deposites en plazo fijo. Desde el punto de vista bien. operativo, un plazo fijo hoy en día es lo más sencillo que hay. Antes vos tenías que ir, sentarte con el ejecutivo de cuentas, firmar papeles. Claro. Ahora desde la home banking directamente vos vas a tener una parte que es el menú de inversiones y dentro de ese menú de inversiones se te va a dar la posibilidad de realizar un plazo fijo de manera Pausa automática. entonces. Te voy a ir Sí, interrumpiendo para entender. está perfecto. Sacás el plazo fijo, tenés 10.000 pesos que te sobran. Sí. Vas, tic, sacás el plazo fijo. ¿Significa que tengo que dejar el dinero ahí quieto por un mínimo de tiempo bajo la ley o puedo retirarlo cuando yo quiera? ¿Cómo es eso? Bueno, hablemos un poquito de eso también y el tema de, para entender la tasa. La tasa ese 30% no es lo que te van a pagar si vos lo dejás por un mes, por ejemplo, ¿no? Esa tasa de Sí, 30% se llama, hay que prorratearla, o sea, hay que hacer el cálculo de cuánto correspondería, por ejemplo, a nivel mensual, ¿no? Que sería más o menos un 2,8%, 2,7% mensual, más bien, o menos. Entonces, bien, vos podés optar por el plazo que querés inmovilizar ese capital en un plazo fijo. Ese plazo pueden ser 30, 60, 90 o 180 días, ¿no? O bien. sea, un mes, 2 meses, 3 meses. Ahora, con respecto a si vos lo podés sacar antes, sí, digamos, vos cuando estás haciendo el plazo fijo, te estás comprometiendo a dejarlo por ese tiempo. Entonces el Bien, banco sabe que tiene ese dinero y que lo puede a su vez claro. prestar por el tiempo mínimo que vos lo pusiste. Ahora, si vos llegas a necesitar ese dinero por algún tema de urgencia o algo, se puede pedir que te lo den, tiene una penalidad eso, una penalidad financiera, o sea que te van a pagar menos de intereses, Sí, obviamente, claro, porque quizás, vos hiciste, lo sacaste exacto, antes del tiempo que estaba estipulado. sí, más algún cargo, digamos, que puede existir, pero vos podés reclamarlo, digamos, antes de tiempo, no siendo la situación ideal para tus finanzas, ¿no? Una vez que te estableces, por eso lo mejor es Ahora, dejarlo. Nico, ¿todo eso vos lo armás cuando sacás el plazo fijo? Y ahí vos vas eligiendo las opciones. Por ejemplo, yo lo quiero dejar, doy la garantía que por un año voy a dejar 50.000 pesos. Sí. Y ahí ya me hace el cálculo Sos un de... suicida financiero. Hoy en día, si dejas por un año 50.000 pesos, sos un suicida financiero porque no sabemos qué es lo que puede pasar, digamos, ¿no? Pero Bueno, por eso te tenemos acá, Nico, para que vos sí, no digas, sí, no, no hagas un suicidio financiero tan loco, no dejes por un año exacto, las 50 lucas. Está bien, exacto. está bien marcado. Pero sí, sí, cuando vos vas a hacer el plazo fijo en la home banking, te aparece el menú de inversiones, ¿no? No es la única inversión que vos podés hacer a través del banco. A través del banco vos también podés comprar un fondo común de inversión de renta fija, Ajá. podés invertir incluso directamente en bonos o acciones de Bueno, empresas pero ahí argentinas. pregunta, porque si recién Sí, acá, gracias a todos los que se van sumando, acá en la cuenta de Santander, estamos hablando con Nico Litvinov, hablando un poco de qué hacer con nuestro dinero, en realidad qué hacer con todo y cómo entender el mundo del home banking, etcétera, y grandes etcéteras en el medio de la pandemia. Vos decís, bueno, podés comprar bonos, y ahí la primera pregunta que uno hace es, ok, me llama mi viejo y me dice, sí, escuché que puedo comprar bonos. La primera pregunta que se me ocurre es, un bono, vos tenés que ir controlando como si fuera una acción que compré de una empresa, o el bono ya está estipulado lo que te va a dar y vos estás tranquilo que ese ahorro está bien cuidado. sí, el bono, la diferencia que tiene con respecto a las acciones que suelen fluctuar muchísimo de precio y que vos vas a Claro, ganar más que nada por una apreciación o por una depreciación del valor al que vos pagaste. El bono es distinto. Un bono o una obligación negociable, como se conoce en la Argentina, a la deuda o a los bonos que emiten las empresas privadas, y en la Argentina es bono lo que emite el gobierno y obligaciones negociables privadas, es un compromiso de pago que hace la empresa o el gobierno, en ese caso, sí, en donde ya está establecido de antemano toda, cómo van a ser los flujos de fondos, o sea, cómo te van a pagar a vos los cupones. El bono paga un perfecto, cupón, ¿no? Supongamos que perfecto. es un bono que paga, por decir algo,
paga el 30% anual, supongamos, ¿no? En pesos, ¿no? Entonces, si vos pusiste 100 pesos, a vos te van a pagar 30 pesos de manera anual, ¿no? También puede ser que vos no pagues semestral, de manera semestral, entonces te van a pagar 15 cuando se cumplan los primeros 6 meses, no del momento que vos compraste, sino del momento en el cual fue emitido ese bono. Cuando se emite tiene ya establecido las fechas de pago que va a haber, la fecha de pago cupón, y también la fecha de rescate, que sería al final de la Y vida de ese entonces, bono, te te vuelvo a van a interrumpir, devolver los 100 que vos pusiste, ¿no? que está bueno esto. Digo, bueno, no quiero el plazo fijo, me quiero meter en un bono. Me dan una fecha, por ejemplo, si tenemos 15 de enero, y me dicen, el 15 de enero se te va a pagar. Yo Sí. tengo que estar atento a esa fecha límite porque se actualiza solo o tengo la garantía de que en mi caja de ahorro el 15 de enero se paga. Tenés la garantía que te van a acreditar los fondos del Bien, cupón en tu caja de ahorro en esa fecha. El mismo día o al día siguiente vas a tener ese crédito por ese importe. Siempre conviene de todas maneras chequear, porque puede haber sí, no suele haber errorcito, claro. equivocaciones, claro, pero sí, y en todas partes del mundo. Yo recomiendo, a ver, es un tema de finanzas personales revisar todo, porque te sorprenderías la cantidad de veces que cuando vas a comer afuera por no revisar la cuenta estás pagando de más, no quizás porque te hayan querido estafar, sino por un error mismo Sí, de, sí, de obvio. la persona que hace la cuenta. Cuando te llega el resumen de la tarjeta de crédito también revisar todo, porque puede ser que estés Mira, pagando un gasto que ya diste de baja anteriormente y no lo dieron bien de baja. O sea, siempre conviene revisar todas las cuentas que te llegan, todas las erogaciones que tenés que hacer y también que se den las acreditaciones que te prometieron, ¿no? eh, Nico, ahí cuando vos decís esto de no tomarse ese trabajo, porque si vos tenés ese pequeño ahorro, tenés que empezar a tomarte el trabajo, muchas veces en estos momentos donde quizás tenés que tapar algún bache y decir, bueno, tengo que tomar un préstamo, tengo que ver el costo financiero total, cuando te dicen, no, no, el CFT es de tanto, y vos decís, Sí. pará, pedí 50 lucas, ¿y cuánto tengo que devolver? Y empezás a marearte con los porcentajes. Ahí vos qué recomendás, ¿qué hay que estar atento para que después eso no sea impagable? Bien, lo primero es, si yo voy a pedir un préstamo, me parece que tengo una obligación con mis finanzas personales que es estudiar un poco cómo voy a tener que pagar ese préstamo, cuál es el costo real de ese préstamo que voy a Sí, solicitar, ¿no? Y en ese sentido es que justamente existen distintas categorías financieras. Por ejemplo, es muy común que a nosotros nos informen la tasa nominal anual del sí, préstamo exacto. como el costo que voy a tener que asumir, ¿no? Y la tasa nominal anual es simplemente una tasa que no tiene en cuenta todos los costos que vas a tener que pagar y que por ende es más baja que lo que vas a terminar pagando después, que es el, como dijiste vos bien, el costo financiero total. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa nominal anual y el costo financiero total? Que el costo financiero total tiene en cuenta el seguro de vida, por ejemplo, el costo del seguro de vida que vos tenés que pagar por haber sacado un préstamo, ¿no? Vos tenés que pagar un seguro de vida porque si a vos te pasa algo en la mitad del que tenés que volver el préstamo, el banco se tiene que asegurar que va a poder seguir cobrando eso. Total. Entonces hay un seguro de vida que tenés que pagar. Tenés IVA sobre los intereses que también tenés que pagar y están calculados en el costo financiero total, pero no en la tasa nominal anual. Y después tenés gastos administrativos que tiene el banco, que están Sí, incluidos en el CFT y no en la TNA. Entonces, vos para mirar siempre cuál va a ser el costo total de ese préstamo, tenés que mirar el costo financiero total del préstamo como última tasa, ¿no? bien. Eso aparte de los distintos sistemas de amortización que vos podés llegar, que el banco te puede llegar a dar para que vos elijas de cómo querés devolver la deuda, que son distintos sistemas Sí, de igual, interés. ahora, viste que como todo es vía home banking electrónico, pues bueno, los Sí, turnos de los bancos y demás, la verdad que es cuestión de tomarse el laburo y abrir 7, 8 pestañas al mismo tiempo y empezar a ver las ofertas. Y ahí, como vos decís, tomarte el trabajo de, bueno, a ver, me voy a fijar, comparar y a partir de ahí tomar la decisión. Me dicen, mira, que está bueno esto, dice Tefi, ¿cuánto dinero mínimo tengo que tener para comprar un bono? ¿Hay un mínimo?
Bueno, para acciones y bonos en general en la Argentina los mínimos son muy bajos, ¿eh? O sea, como que a partir de 3.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos podés comprar. Lo que tenés que tener en cuenta también es que vas a tener un costo comisional cuando vos compres o vendas Sí, un bono o una acción. Ese costo que te lo va a cobrar el banco o la sociedad de bolsa, en caso de que operes con una sociedad de bolsa, es un costo que en la Argentina es porcentual, en otros países es fijo, acá es porcentual, pero que suele tener un mínimo. Entonces, si vos comprás poco dinero de un bono o poco dinero de una acción, es probable que ese costo comisional se lleve una parte significativa de claro, la no te conviene. rentabilidad que vos podés tener. Claro. Entonces, es probable que no te convenga. Pero bueno, hay que ver también, depende del monto y eso, ¿no? Sí, 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 se entiende. Después, algo que estaría bueno marcar la diferencia. Eh, para todos los que se van sumando, gracias que están empezando a mandar algunas consultas, todo lo va a responder, obviamente, quien está debajo mío, que es Nicolás Litvinov, economista. Les recomiendo de paso, estudinero.org, que está muy bueno para los que somos como analfabetos financieros. Y acá voy a meterme en una pregunta que va más o menos por ese punto. Vos decís, tengo un préstamo personal, te ofrecen un préstamo personal, después escuchás que te dicen, es un préstamo prendario y es un préstamo hipotecario. Sobre todo los dos primeros, el préstamo personal del prendario. ¿Cuál es la diferencia y si vos tenés alguna recomendación en base a eso? Sí, son distintas categorías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando yo voy a pedir un préstamo, no es la misma la tasa de interés que le cobran a todo el mundo, sino que la tasa de interés que van a cobrar va a estar en función de la probabilidad de repago de ese préstamo que el banco perciba que hay. Esto quiere Sí, decir, si yo saco un préstamo hipotecario, por ejemplo, la tasa que voy a tener que pagar, que es el costo del préstamo, va a ser la más baja del mercado. ¿Por qué? Porque el banco, al tener la hipoteca de la propiedad que yo estoy comprando con ese préstamo, sí, ¿no? Se asegura que en el peor de los escenarios, que sería que yo de repente deje de pagar ese préstamo, va a poder agarrar la casa, venderla a precio, en la casa o el departamento al precio que esté en ese momento y recuperar el dinero que me prestó. Entonces, siempre la tasa de interés va a estar en función del colateral, se llama en finanzas. El colateral sería lo que yo dejo como garantía de que voy a pagar. En un préstamo prendario hay una prenda que también un el banco auto, puede, claro, un auto, por ejemplo, que el banco puede disponer también de ese banco si vos no pagás y venderlo. Entonces, claro. también la tasa de interés va a ser en ese sentido más baja que la de un préstamo personal o un préstamo a sola firma, ¿no? Hay gente que Y dice, hasta bueno, tanto, Nico, te interrumpo sí, ahí, perdón, porque hasta tanto vos no devuelvas el valor del préstamo prendario, esa prenda obviamente no la podés vender, nada, no la podés no, tocar. no. Y no porque está superditada a la devolución de ese préstamo que vos hacés, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Entonces, eso te iba a decir de que de repente hay gente que dice, no, a mí el banco me pide muchos requisitos, prefiero sacar un préstamo a sola firma que me dan en la esquina de casa, en un local que está ahí, y que aparte lo pago en 4 años y el banco quiere Porque que se te lo pague arrancan en la cabeza. 2. Claro, el tema es que cuando vos sacas un préstamo a sola firma, por más que por ahí las cuotas sean más bajas que las del banco, por ahí dice, no, el banco me cobra de cuota 3.000 pesos por mes y el crédito a sola firma me cobra 2.000 pesos por mes. Sí, pero en el banco son por ahí 36 meses y acá son 75, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, sí, el otro día vi en una entrevista en un programa de televisión, aparecía, bueno, la típica, ¿no? Basó la firma y pagás la primera cuota en 3 meses. Y dije, voy a entrar, a ver, no lo voy a sacar, pero quiero ver cuánto me cobraban. Me sí. cobraban casi el doble del préstamo en un lapso, pero así, eran en 2 años. O O más sea, del doble, o más del sí, doble. ¿Eh? Sí, era sí, impresionante. sí, sí, Impresionante, hay que sí. estar muy atento a eso, porque te Sí, hay que matan. estar muy atentos. Por eso volvemos a recalcar la importancia de lo que sería embarrarse un poco las manos con estos temas, ¿no? Si vos vas a sacar un préstamo, te vas a comprometer quizás a pagar algo por varios años, es una cuota que vas a tener que afrontar todos los meses, que va a tener una importancia en tu vida en términos de que te va quizás a limitar o no para hacer determinadas cosas. Bueno, si vas a afrontar y tenés decidido hacer eso, lo primero que tenés que hacer
es informarte con respecto a qué tasa estás pagando, si esa tasa es la que te conviene, cómo vas a hacer para afrontar ese gasto, ¿no? Bueno, me dicen, mira, suma Mar una pregunta que está bueno. Eh, fondo común de inversión, más allá de que lo ofrecen, no, el fondo común de inversión te da tanta tasa, etcétera. Mm. En el fondo, valga la redundancia, en el fondo de la cuestión, digo, no del fondo común de inversión, ¿a dónde estás dejando la plata? ¿Y quién la está administrando? ¿Es alguien que dice, voy a hacer un negocio, voy a vender vasos de vidrio? El mercado, junto inversión, desde 1.000 hasta 2 millones de pesos, y después voy devolviendo. ¿Qué garantía hay? ¿Cómo es eso? No, el Fondo Común de Inversión es justamente un fondo que está auditado en general por la Comisión Nacional de Valores, o sea que hay un organismo que vela por la tranquilidad de los inversores, ¿no? Los bancos, los mismos bancos tienen fondos comunes de inversión que invierten en distintas estrategias de las cuales vos Sí. podés elegir en función de lo que te convenga. Como dijimos antes, hay un fondo común de inversión de renta fija que por ahí invierte en LELIQs, en depósitos a plazo fijo, en bonos del gobierno, otro de renta variable que invierte en acciones de bancos, en acciones de empresas energéticas, y por ahí un fondo común de inversión también que invierte en acciones de empresas brasileras, por ejemplo, ¿no? O sea que hay Sí. mucha diversidad y vos tenés que optar por uno u otro. No, es yo por lo menos no escuché que un fondo común de inversión por lo menos en la Argentina, y que comercialice un banco, te estafe en el sentido de que vos pones el dinero y lo perdiste porque no te lo devuelven o algo. Eso no Claro. ocurre porque vos comprás una cuota parte de ese fondo, ¿no? Vos cuando Ah, suscribís una cuota parte. Y entonces pasás a tener una partecita de ese fondo. Y cuando querés sacar el dinero, tenés que rescatar esa cuota parte al valor que esté en ese momento. Cuando es un fondo de renta fija, generalmente tienen un valor que va subiendo paulatinamente un poquito cada día, ¿no? sí, Y cuando es de sí. renta variable, lo podés llegar a rescatar más arriba o más abajo de lo que vos entraste. Perfecto. Bueno, se va sumando más gente. Hay alguien que dice que está bueno, déjame buscarlo, porque también te voy a preguntar por seguridad, sobre todo que recomendás vos. Sí, Dice, por acá, ay, lo perdí. Dice, bueno, más o menos el mensaje, acá, recién me mandaron cuenta fake por mensaje privado, tengan cuidado. Y es algo que todos los bancos, Santander obviamente lo está recomendando, lo está planteando siempre, que es el tema de la ciberseguridad, de no brindar datos, que te llame alguien y te diga, soy asesor de tu banco, pasame los datos de la cuenta. No te piden esos datos, los bancos no te mandan por WhatsApp ningún listado de número de documento ni de número de cuenta, nada de esto, porque supongo que te están llegando a vos también, Nico, consultas de gente que dice, me pidieron estos datos y bueno, los di confiando, y no, sí. no se manejan así los bancos pidiendo información. No, de hecho, eso que vos decís de pedir de datos es una forma de estafa también muy común, pero es por ahí la más burda. Hay otras más sofisticadas, ¿no? Que es el phishing, por ejemplo, que es una forma de estafa en donde te mandan un mail con todo el diseño del banco, donde vos tenés cuenta, incluso con el logo, etcétera, diciéndote que necesitan resetear tu contraseña, que ingreses a este link y que pongas tu contraseña. Y vos ves el logo del banco, ves el lenguaje que quizás utiliza el banco para comunicarse, etcétera. ¿Cuál es la forma para detectar eso? Siempre la mejor manera es ver la dirección de mail desde donde te están escribiendo, Ajá, porque el mail y mejor dicho, el dominio que es el que deriva del mail es sí, único y entonces, por ejemplo, si es Banco Santander, vos sabés que si te llega, por ejemplo, un mail que dice, después del arroba, dice santander.com.ar, entonces es un mail oficial del banco. Si te llega un mail que dice, por ejemplo, Banco Santander antes del arroba, Banco sí. Santander arroba Igual, hotmail.com o lo eh, que sea, es sí. muy probable, te diría, es totalmente cierto que va a ser una ciberestafa. Y ante la menor duda, yo siempre le digo a mi viejo, ¿no? Que, viste, no, hijo, nos suele pasar con nuestros padres, bueno, adultos mayores, que están Seguro. menos amigados con la tecnología, que dicen, no, pero el banco me mandó un mail. Ante la duda, de última, si no sabes dónde chequear, llama al banco.
Porque no te exactamente. van a pedir, no te van a pedir ese tipo de información por mail, No, chicos, no, no. porque es Los un bancos peligro, porque tienen. los bancos saben que es un peligro, que pueden entrar a las casillas, y eso es importante, porque se están aprovechando de mucha gente. Se están Sí, aprovechando de mucha lo gente. mismo, ojo, también cuando vas a un cajero automático, hay que tener también mucho cuidado cuando vas a un cajero automático, cuando metes la contraseña, que no haya gente cerca, tratar de tapar un poco cuando pones la contraseña también, no confiar si te dicen que dejas la tarjeta, ahora te la doy, buscá, no sale, y siempre reclamar o cualquier cosa, ir al mismo banco y como decís vos, ir a las fuentes, ¿no? Nunca desglosar información personal. La contraseña o el password con el cual yo entro a mi cuenta bancaria Sí, es algo que no se sí. lo tengo que decir a nadie, lo tengo que tener bien anotado, bien registrado y solamente colocarlo en el momento de ingresar en la página del banco y fijarme bien que donde estoy ingresando sea la página del banco. Te voy a hacer ahora, Nico, una que es muy básica, no vale que te rías de mí, pero es, yo tengo una caja de ahorro y la típica, tenés la caja de ahorro y tenés la cuenta corriente. Y a Sí, la hora que vos vas usando la caja de ahorro y la cuenta corriente está ahí, es como una especie de nube donde hay un numerito que siempre está en 45 pesos que queda ahí, una, caja una cuenta corriente, perdón, y de golpe, si algo pasa con la caja de ahorro, sabemos que hay una cuenta corriente que, bueno, nos va a auxiliar. No sé cómo, pero nos va a auxiliar. La pregunta es, realmente, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué mirar una cuenta corriente? ¿Por qué quizás conviene o no, además allá de la caja de ahorro en pesos, la cuenta corriente o para qué usarla? sí, bueno, la cuenta corriente justamente te permite de alguna manera financiarte, cosa que la caja Bien, de ahorro no. La caja de ahorro, de la caja de ahorro puedes tener una tarjeta de débito, ¿no? Sobre la cual podés gastar, pero cuando la caja de ahorro está en cero, si llega a sí, entrar algún cheque o algo, cheque no porque es para la cuenta corriente, pero si te llega a entrar algún gasto, puedes usar la tarjeta y no tenés saldo en la caja de ahorro, te la van a rebotar. En cambio, la cuenta corriente, en la cuenta corriente podés tener chequera, o sea que podés librar un cheque y ahí te estás de alguna manera financiando. Vos podés librar un cheque por más que en ese momento no tengas saldo en la cuenta corriente para con después la cuenta corriente. cubrirlo o para girar en descubierto, ¿no? Girar en descubierto quiere decir que el banco te presta una X cantidad de dinero para tu cuenta, si tu cuenta corriente está en cero y te entra un cheque, es probable que el banco igual lo pague y después te cobre un interés por ese descubierto que vos giraste, se Y llama. ahí, con el banco, yo tengo que dejar asentado cuál es el límite del descubierto, lo pone el banco, lo elige el cliente o es ilimitado. ¿Cómo es? No, el descubierto en general el banco lo establece en función de la historia crediticia del Bien. cliente, ¿no? Y del paquete de cuentas que tenga, si es comercio, si es una persona física, si es jurídica, etcétera. Y porque, por ejemplo, muchas veces nos pasa que en una familia se comparte, digamos, bueno, usás la cuenta, la caja de ahorro y con otra tarjeta y demás, quizás compartís gastos. Entonces mi pregunta es, bueno, si lo quiero controlar, podés igualmente decirle al banco, mirá, que el descubierto, suponete que el banco lo tiene en 50.000 pesos. No, no, momentito, poneme el descubierto a 10.000 pesos, porque si no después a mí se me desordenan todas las cuentas. Supongo que eso se puede hacer y debe ser bastante sencillo. Sí, podés hablarlo con tu ejecutivo de cuenta, ¿no? Bien, Del banco sí, para establecer esos mínimos. Igualmente, lo recomendable en este caso es hacer lo que yo llamo un aforo personal, ¿no? Un aforo personal, incluso para la tarjeta de crédito también, es decir, bueno, yo sé que tengo este límite crediticio, pero eso no significa que yo lo tenga que usar al mango claro. ni que pueda todos los meses quedar en descubierto, total, me dan este crédito, porque todo eso tiene un costo. Entonces, establecer vos tu aforo personal, que quiere decir el máximo que me conviene a mí girar, si es que me conviene girar algo en descubierto, por ahí no me conviene directamente tratar de como sea, tratar de cubrir para no tener que pagar intereses y cumplirlo a rajatabla más que depender de que el límite te lo pongan de otro lado, Y ¿no? ese límite de la cuenta corriente lo podés usar después para pagar, eh, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito, Mm. vengo pagando regularmente, no tengo problema, hago un gasto muy alto porque tuve una emergencia, no sé, se me quemó la heladera, compro una heladera y sé que se me va a complicar los primeros 2 meses hasta que acomode. La cuenta corriente para no hacer el pago mínimo se utiliza. ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero no, son como dos cosas distintas, ¿no? Bien, Vos tenés la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito es como una especie,
de préstamo inmediato que vos pedís cada vez que comprás, por ejemplo, en este caso que vos planteás la heladera, y después la tenés que ir pagando, digamos, la heladera la tenés que ir pagando en cuotas, o por ahí la pagaste una sola cuota, habría que ver, ¿no? Y después tenés tu cuenta corriente. Lo que sucede es que vos después, con el saldo en tu cuenta corriente, vas a tener que pagar el resumen de la tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Entonces, eso incluso lo puedes poner automáticamente, de manera automatizada, cosa que para mí no conviene, por lo que hablamos anteriormente, conviene siempre revisar el resumen de cuenta y después vos dar la orden de pagar por si hay algún error, no tener que hacer más trámite de que te devuelvan lo que pagaste, demás, etcétera. Claro. Entonces, vos con el saldo que tenés en tu cuenta corriente podrías eventualmente cancelar el resumen de la tarjeta de ese mes en su totalidad o en forma parcial. Mirá, están mandando preguntas, dicen, tengo $9.000, ¿en qué los invierto? ¿Cómo Mm. ves la inversión inmobiliaria en Uruguay o Brasil? ¿Da renta en dólares? A ver, esto último, está tan de moda hablar de, bueno, no, porque si vos invertís, en vez de comprar un departamento acá, comprarlo en Uruguay, entonces te da la renta en dólares. ¿Hay mucho de esto o son, digamos, frases que están de moda de acuerdo al contexto que tiene la Argentina? A mí me parece que sí, que tiene más que ver con frases que están de moda, porque primero que no es fácil cuidar y administrar una propiedad en el extranjero, ¿no? Tenés determinados gastos, tenés impuestos también, y después lo más importante de todo es cómo traes esos dólares a la Argentina. Si los traes, obviamente lo tenés que traer vía transferencia bancaria, te van a cerrar cambio a tipo de cambio oficial. O sea que por eso esto entra dentro de lo que hablamos antes de ojo con querer dolarizarse a cualquier precio sin primero informarse bien, porque hay muchos vendedores que te van a decir que te estás dolarizando y tenés que averiguar bien si es realmente lo que está sucediendo, Además, ¿no? viste, te debe llegar mucha consulta de pequeño ahorrista que te dice, no, no sé, un primo, un pariente, un amigo me dijo, no, compré dólares porque después cuando suba, y capaz vos comprás los dólares y compraste $300, claro, pero el mes que viene te van a faltar pesos para pagar gastos. Y Exacto. entre que lo compraste, pasaron 20 días, lo tuviste que volver a vender. Y Sí, terminaste en la sí, cuenta porque ahí poniendo acá. aparte tenés el diferencial entre la punta compradora y vendedora, ¿no? Entonces, por más que el dólar no haya bajado y se haya quedado quieto o haya subido un poco, vas a estar perdiendo plata porque el spread o el diferencial que hay entre la punta compradora y vendedora a veces puede llegar a ser del 6-7%, ¿no? Entonces, Claro. es muy Ahora, probable que pierdas dinero si haces eso de querer comprar para venderlo al mes siguiente, ¿no? sí, ahí también dicen, bueno, feliz día del economista, es cierto, hoy también es el día del economista. Recién estaba Gracias, feliz día del sí, sí, economista es por verdad, Manuel Belgrano. Venía escuchando la radio y exactamente. decía, claro, por Manuel Belgrano, pero cuando asumió un cargo en aduana. Algo Mira. así era, que entendí que por eso era el día del economista. Y cuando vos explicás, Nico, al ahorrista, al que vive en el día a día y tiene estos pequeños ahorros y demás, vos decís, bueno, explicarle al asalariado o al que tiene este puchito que le va sobrando, explicarle cómo invertir en la Argentina. ¿Vos lo Sí. ves eh, mucho más difícil que explicarle si tuvieras que decirle a un uruguayo cómo invertir en Uruguay o a un boliviano, un peruano, un paraguayo, digo, para darnos con comparación en la región y no irme a Suiza o a países del primer mundo? Es muy complicado explicarle al ahorrista acá dónde invertir. Sí, lamentablemente sí. No sé si tanto explicarle, porque eh, el ahorrista argentino, de alguna manera, por vivir en el país y por la experiencia de vida que tiene, algo entiende. Por ejemplo, se hicieron encuestas de grado de alfabetización financiera en la región y a nosotros nos salió que en términos de inflación somos los que más entendemos en la región acá en Argentina, ¿no? Y eso es porque estamos acostumbrados a vivir con inflación siempre. Entonces, Sí, eso entendemos es lo que es bueno la o malo eso. inflación, claro, cómo funciona, etcétera. No, más bien es malo, porque sería bueno no entender la inflación Por porque eso. nunca la tuviste o es muy baja. Pero en la Argentina es complicado porque, por ejemplo, recién estamos hablando de invertir en un bono, ¿no? Y alguien preguntó cómo hago para invertir, cuál es el mínimo y todo. Pero Sí. ¿cómo le explicas que el bono que vos estás invirtiendo por ahí es un bono que ya defaulteó 2 veces anteriormente, entonces viene de un canje, y que a partir de ahora tenés que ver si empieza, o sea, que ajusta por un coeficiente que ya no existe más o que va a dejar de existir? Es que ahí está el Eh, temor.
claro. ¿Viste? Que decís, pará, y cuando empieza este temor, la historia de nuestros padres siempre es, no, bueno, ¿sabes qué? Comprar los dólares guardados en el colchón y así no te agarran ni el rodrigazo, no te agarran ni la tablita, no te agarran y te van. Sí. Vamos, la cabeza está acostumbrada a que cada tanto algo O pasa. ladrillos, ¿no? Ladrillos y plazos fijos son las inversiones más populares del país, digamos. Y obviamente también la de comprar dólares y dólar para atesoramiento, que es algo que ahora está más complicado y es lo que el gobierno está tratando de desincentivar porque Pero necesita es esos que, dólares para otras a ver, cosas. cuando vos recomendás, está bien, vos decís, el poner el ladrillo, después no lo podés mover más, eh, pero la verdad es que la historia marca que si vos comprás un departamento, el valor no va a bajar y va a estar. Bueno, eso Entonces, no es tan así, Ramón, ¿eh? Mirá ahí que está, a ver, el valor del metro cuadrado estuvo bajando más o menos entre un 30 a 35% en el último año, ¿no? Entonces, aquellos que compraron departamentos o casas pre-pandemia, digamos, ya venía bajando las propiedades en dólares porque con el gobierno anterior tuvimos varias devaluaciones muy fuertes, ¿no? sí, Y al estar dolarizado el mercado inmobiliario en la Argentina, la gente que gana en pesos cada vez se le hace más inaccesible poder comprarse un departamento o cambiar el departamento o la casa. Entonces, obviamente por un tema de oferta y demanda, ese precio ya había empezado a ajustar. Y eso sumado a la pandemia y todo esto que estamos viviendo, hizo que justamente no solo las propiedades hayan bajado, sino que también se piensa que podrían seguir ese camino descendente en dólares próximamente. Distinto es si estamos hablando de una oportunidad de un desarrollo desde el pozo, digamos, en donde sí se pueden encontrar valores atractivos hoy en día. De hecho, el valor del metro cuadrado para construir está en niveles del 2001 en estos momentos, ¿no? O sea que está muy bajo, ¿por qué? Porque los insumos en pesos, perdón, los insumos en dólares, porque están en pesos, ¿no? Si vos tenés dólares y querés construir, tenés que cambiar esos dólares a pesos y los insumos están muy baratos en términos de dólares, ¿no? mirá, se suma una pregunta que yo también me la hago, Claudio, dice, ¿por qué están dolarizadas las propiedades? Eso arrancó en el 77, si no me equivoco. Se Sí, empezó a bueno, dolarizar. es muy simple, tiene que ver con la historia del país y con las devaluaciones constantes, ¿no? Por Entonces, Rodrigazo. sí, y a partir de ahí fueron muchos los intentos de tratar de desdolarizar el Imposible. mercado inmobiliario y nunca se pudo hasta el momento, Imposible. ¿no? Te Sí. preguntan también, que está bueno, los préstamos ahora que son, viste que te dan el UVA más el 1%, así se marca, Sí. si funcionan, si sirven, si los recomendás. Sí, bueno, eso tiene que ver con la expectativa que vos tengas de inflación, ¿no? De acá para Sí, más adelante. sí, Yo lo que digo es que a mí me parece que sacar un préstamo, lo ideal es siempre tratar de buscar que sea tasa subsidiada, ¿no? Agarrar en algún momento el Estado va a necesitar que el sistema financiero vuelva a funcionar y es probable que saque préstamos a tasa subsidiada que los bancos tengan que dar, en donde una parte de ese costo la pagás vos y la otra la paga el gobierno, ¿no? clarísimo. Entonces, eso va a ser lo mejor. En cambio, si vos ahora te endeudás, obviamente si te endeudás en dólares, que no lo hace nadie hoy en día en la Argentina, tenés el peligro de una devaluación, etcétera. No, ni hablar. Si te endeudás a tasa UVA o si te endeudás a algún coeficiente de inflación, también tenés el riesgo que en algún momento la inflación se dispare producto de distintas circunstancias que puedan llegar a ocurrir. Bueno, Entonces, lo ideal siempre, en la Argentina, otra cosa, siempre fue negocio endeudarse a tasa fija, digamos. Si vos te endeudás en pesos a tasa fija, bien, siempre fue negocio en la Argentina, pero fue negocio para el que se endeuda, no para el banco que presta. Entonces, por eso es que los bancos todo el tiempo tratan de ajustar eso con en la función de variable. algún coeficiente, de alguna variable que les asegure que van a poder recuperar ese dinero. Nico, no te robo más tiempo. Fuiste muy claro, la verdad, muy didáctico. Mucha gente que dejó preguntas, que se van repitiendo, algunas que comentamos al principio. Recuerden que lo vamos a dejar guardado en la cuenta de Santander y lo van a poder ver. Arroba es tu dinero, Nico, es tu usuario, con el que estás viendo ahí en el Exactamente. comentario fijado todos los que están observando. Gracias. Y la verdad que fuiste muy claro, me sacaste muchísimas dudas. Y me contestaste absolutamente todo, sos medio una biblioteca. 4 libros, veo que tenés ahí atrás. Sí, Esos son los esos cuatro son mis tuyos. libros. Yo no me dio Exactamente, tiempo sí. para hacerte algunas preguntas de tu primer libro, pero bueno, nada. Googleen, vean, mírenlos. Son excelentes los libros, así que
Nico, muchísimas gracias. Gracias, Ramón, gracias por esta charla muy linda y por la posibilidad de poder llegar y explicarle a la gente un poco este apasionante mundo de las finanzas. Un abrazo grande. Gracias, adiós, igualmente.